como complemento de la nota, por si alguien no quiere escuchar, para que nada sea sacado de contexto. Bueno, lo primero que quería abordar era, a raíz de la ley de abastecimiento y antes también, el kirchnerismo suele criticar públicamente al empresariado o a la burguesía nacional, si querés. La misma crítica la he escuchado de otros economistas, por ejemplo, no sé, de Aldo Ferrer. ¿Vos crees que la burguesía nacional argentina es particularmente especulativa, cortoplacista? ¿Es un problema político más que económico? La verdad que en la Argentina nunca se logró conformar una burguesía nacional que pudiera ocupar una suerte de liderazgo en materia del proceso económico argentino. Básicamente porque los núcleos fundamentales de la actividad económica, me refiero con esto a las actividades ligadas a la exportación, a la obtención de divisas, el dominio de los principales mercados, de los principales insumos que se utilizan, nunca estuvieron en manos del empresariado nacional en general, o estuvieron en manos de de grupos fuertemente oligárquicos o del capital extranjero. Consecuentemente, nunca el empresariado nacional o la burguesía nacional tuvo un papel de liderazgo sobre el proceso económico. Eso se agrava, eso es así históricamente, quizás el momento donde se pretendió configurar una experiencia de esa naturaleza fue el primer gobierno de Perón, donde se intentó inventar una burguesía nacional, pero nunca prosperó. Desde el golpe de Estado en adelante, ya la cosa cambia cualitativamente, porque digamos, lo que termina ocurriendo es que primero los grandes grupos empresarios de origen local terminan transnacionalizándose, es decir, sacan una parte muy importante de sus excedentes del circuito económico local. De hecho, hoy Argentina tiene excedentes en el exterior de agentes económicos locales por montos que superan su propio endeudamiento, estás en el orden de los 300.000 millones de dólares afuera, y esos grupos locales se transnacionalizan colocando mucho de su excedente en inversiones o financieras o incluso productivas y comerciales en otros lugares del mundo. Y al mismo tiempo también lo que se vive, sobre todo desde la segunda mitad de los 90 en adelante, es un proceso de creciente extranjerización. Con lo cual, lo que te queda hoy es una presencia muy importante del capital extranjero y una presencia reducida de grupos locales fuertemente transnacionalizados y cuyo comportamiento es muy similar al de cualquier empresa transnacional. No hay diferencia prácticamente entre lo que es el comportamiento del grupo Arcor, para poner un ejemplo de un grupo local, y el funcionamiento de una empresa transnacional como puede ser Volkswagen o cualquier otra que quieras tomar, o Techin y demás. Así que en ese sentido, la etapa que termina con las transformaciones de los 90 ya nos devuelve un país donde la burguesía nacional ya no es que solo no ocupa lugares de predominio en el control del proceso económico, sino que directamente se ha debilitado al extremo, y quienes tienen el papel central en la cúpula empresarial nada tienen que ver con la lógica de lo que sería un empresario nacional. Y en realidad esto tiene tiene obviamente connotaciones políticas, porque de hecho buena parte de estos grandes grupos empresarios fueron soporte del golpe de Estado. No es que no han tenido intervención en la política argentina, la han tenido siempre. De hecho, Martínez de Oz era el presidente del Consejo Empresario Argentino, que nucleaba a los principales holdings extranjeros y locales de la Argentina del año 76. Y de hecho, además, el 66% de los funcionarios que ocuparon el Estado en los ámbitos de la economía y en las empresas públicas eran ejecutivos de las principales empresas. Así que, digamos, es una
el capital más concentrado en la Argentina, tiene proyecto propio en el país. El proyecto fue el proyecto de transformación brutal de la dictadura y fue la experiencia de los 90. Y en ese sentido, digo, hay connotaciones de carácter político, pero también hay una cuestión de orden económico específica que tiene que ver con el efecto que produce el hecho de que vos tengas capitales dominantes en determinados mercados o que controlen recursos naturales muy estratégicos y escasos, que les permiten a ellos tener rentas extraordinarias. Y el tema de que un grupo empresario o que un capital pueda detentar la posibilidad de apropiar por su manejo de mercado o de un recurso natural rentas extraordinarias, lo que hace es producir no solo la posibilidad de que los precios se eleven con independencia de los costos, sino que también lo que hace es debilitar el proceso de inversión. La inversión existe para los empresarios cuando el hecho de invertir viene asociado a expandir su ganancia. Si ellos pueden ampliar sus ganancias por manejo de mercado o por disponer de un recurso escaso, entonces las razones para invertir se debilitan. Y eso tiene como contrapartida por qué la Argentina, aún teniendo tasas de crecimiento muy significativas, la inversión nunca acompañó esas tasas de crecimiento. Y de hecho, si uno toma el periodo desde la recuperación del 2002 hasta el 2007, que es cuando se ocupa prácticamente la capacidad ociosa que la Argentina tenía, lo que uno observa es que a partir del 2007 la cosa comienza a complicarse porque lo que no acompañó el proceso de crecimiento fue la inversión. No solo estuvo por debajo de lo que hubiéramos necesitado para poder sostener la tasa de crecimiento, no solo la comparación entre las utilidades y la inversión indica que se invirtió en términos relativos menos que en la década de los 90, sino que a su vez una parte muy importante de la inversión es inversión de carácter especulativo, es inversión en ladrillos vinculado al negocio inmobiliario y que por lo tanto no va a la ampliación de la capacidad productiva. ¿Y cómo se fomenta esta inversión? Porque el empresario generalmente cuando habla públicamente lo que pide son, no sé, reglas de juego claras, estabilidad, y digamos que del 2003 al 2007, bueno, del 2003 no, pero del 2004, 2005 al 2007 hubo cierta estabilidad y así todo, como vos decías, no hubo... No, por eso digo que no es un problema, digamos, ni de reglas claras, digo, es históricamente la Argentina, en distintos contextos de política económica, digo, las reglas claras, ¿qué regla clara le faltaba en la época de la convertibilidad? ¿Qué regla clara le faltaba en la etapa de Martínez de Oz? Digo, y sin embargo, lo que se observa es que bajo diferentes mecanismos, la tendencia del capital más concentrado es apropiar rentas extraordinarias, a desinvertir y a fugar capitales. ¿Y con qué política pública se puede revertir eso? Y eso tendría, implicaría un replanteo general de la intervención del Estado. Y el Estado debería tomar cartas en la discusión de la oferta de divisas, por lo tanto la discusión del comercio exterior, debería reordenar su papel en el sistema financiero, digamos, y debería replantear los regímenes promocionales. En general, todos los regímenes promocionales que nosotros tenemos, en lugar de vincular los incentivos a la inversión, lo que hacen es validar las posiciones dominantes ya ganadas, en lugar de obligar a que cualquier... Un sistema por metas, dirías. Claro, sí, por metas y además establecer mecanismos que permitan que frente a determinado tipo de inversiones estratégicas podamos pensar en inversiones mixtas, en donde el Estado tenga una parte del capital accionario y por lo tanto sea parte de la dirección. Digo, se necesita retomar control sobre el proceso de inversión. De hecho, el fracaso al que estamos asistiendo en la política oficial, si tiene alguna razón, es esa. O sea, el gobierno, más allá de cuestiones que tengan que ver con intereses y demás, el enfoque dominante de la política económica ha sido un enfoque, digamos, un cierto neodesarrollismo, que lo que hace es pensar que si se sostiene la demanda,
la oferta naturalmente va a responder. Y en todo caso, lo que yo tengo que hacer es subsidiar al capital concentrado. Y si está la demanda funcionando y yo subsidio, la inversión existe. Bueno, lo que muestra la experiencia es que eso no es así. Que no puedes desentenderte de qué pasa con la inversión y qué pasa con la oferta, y que por lo tanto el Estado tiene que discutir cómo establece un pacto con los capitales más concentrados, un pacto obviamente sobre la base de un respaldo social importante, sobre la base de definir un perfil productivo hacia dónde ir, y por lo tanto discutir hacia dónde deben ir las ganancias. Si vos no reordenás el sistema de precios y mantenés las señales de precio que tenés hoy, lo que reproducís es la Argentina que tenés. No cambiás el patrón productivo, que es lo que deberíamos hacer para dejar de exportar por $800 y comprar por 1.800. Ese me parece que es el punto de fondo. O sea, hay que replantear el conjunto de la regulación pública y donde juegan lugares claves la oferta de divisas, el sistema financiero y los regímenes promocionales. Nacionalizar el comercio de granos, como se planteó en un momento Carta Abierta, ¿eso sería una medida en ese sentido? Sí, eso va. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil nacionalizar, digamos. Yo creo que más que pensar en el tema del Estado solo, hay que pensar en mecanismos que impliquen el Estado con los diferentes actores, pero para dar una especie de control público. Pero en ese sentido hay que ser también, digamos, muy difícil controlar, por ejemplo, el comercio exterior de granos, si vos no tenés intervención en el ferrocarril de carga, si vos no tenés ningún tipo de regulación sobre el sistema de puertos, si vos no tenés ningún tipo de reconstrucción de la industria naval, si vos no avanzás en algún tipo de reconfiguración de lo que fuera la Junta de Granos, te faltan instrumentos que nunca se propuso construir este gobierno. Si yo decreto, voy a regular, pero no, digamos, lo que sale por los trenes no tengo control, lo que sale por bodega no tengo control sobre los puertos. Me manejo como se está manejando hoy, con declaraciones juradas de las propias empresas. Pero claramente uno debería ir a un control público sobre la oferta de divisas, que tendría que pasar primero por romper los regímenes promocionales que tienen para liquidar las divisas. Eso, por ejemplo, pasa mucho con las mineras o con las petroleras, que tienen ventajas para dejar buena parte de los dólares en el exterior. Eso habría que eliminarlo. Y deberías avanzar a tener el mayor control público posible, recuperando ferrocarril, recuperando puertos, recuperando industria naval, pero esa debería ser una estrategia. Más allá del tipo de intervención, el kirchnerismo, desde que asumió, defendió, implementó una intervención del Estado en la economía, y a mí me da la sensación de que está generando como un clima social de rechazo a la intervención en la economía. Y el caso más claro es el mal debate de la ley de abastecimiento, en donde vos tenés de un lado una regulación inepta o fracasada, en algunos casos corrupta, que provocó exactamente lo inverso de lo que dice que quiere hacer, porque la intervención que ha tenido, el gobierno en áreas como el trigo, como la carne, no fue para, debilitar la concentración. Tuvo el efecto exactamente inverso. O sea, vos terminaste con precios más altos, tuviste pérdida de cabeza de ganado, se fortalecieron los frigoríficos en desmedro de los sectores más débiles, y en el caso del trigo te pasó lo mismo, subió el precio del pan, los molineros siguen siendo los que cortan la tajada, y los pequeños productores los hiciste polvo. Así que en ese pasó lo mismo con la leche, con los tambos más chicos. Entonces la regulación tuvo exactamente el efecto inverso, y en realidad no hubo ninguna regulación seria sobre el capital concentrado en sus diferentes sectores. No la hubo en aluminio, no la hubo
en ninguno de los insumos difundidos, ni en petróleo, ni en chapa, ni tampoco en el papel que cumple el supermercadismo y la agroindustria sobre la franja de productores más pequeños y sobre el impacto del consumidor. Entonces digo, el debate planteado es un debate entre una regulación fracasada y del otro lado esgrimir la idea de un libremercadismo inexistente y de un empresariado inversor al que lo traban para invertir, cuando en la práctica eso es mentira también. La verdadera discusión acá es cómo se construye no regulación estatal, sino regulación pública, cómo uno abre el Estado a la presencia de los actores sociales de manera tal de que la intervención tenga la mayor amplitud en términos de representación. Por eso nosotros propusimos que en lugar de que las facultades de la ley de abastecimiento estuvieran en manos de la Secretaría de Comercio, estuvieran en manos del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y que se crearan mesas de concertación por cadena de producción, en donde estuvieran representados los distintos tipos de empresas, grandes, pequeñas, medianas, grupos, extranjeros, locales, los trabajadores del sector, los consumidores y el Estado. Ese sea el marco de la discusión del sector, y ahí sí, obviamente, avanzar en limitar posiciones dominantes, modificar cómo se distribuye el excedente y pensar en incidir en los programas de inversión que el sector tiene que tener. ¿Por qué se abstuvieron en vez de votar negativo? Casualmente porque el voto a favor estaba pegado a la regulación oficial y el voto en contra estaba pegado a la defensa del libre mercadismo de las empresas más importantes, alegando que eran avasalladas por el Estado y que no podían invertir. No queríamos quedar pegados en ninguna de las dos mentiras y por lo tanto propusimos, las otras dos las votamos a favor, sí. porque ahí ya directamente se le escuela todo. En el fondo lo que hay acá es un intento de lo que ha sido una regulación trucha y fracasada, aprovechar eso para volver a cierto revival noventista. Esto es lo que está planteado, porque se cuestionó también la creación de un observatorio de precios en la Secretaría de Comercio, cuando la verdad lo cuestionable no es que lo creen, lo cuestionable es que lo creen a 10 años de que esté la Secretaría de Comercio. No hay Secretaría de Comercio si vos no tenés un observatorio de precios y de estructura de costos de la economía argentina. Es un disparate y sin embargo las empresas decían esto, nos vienen a vigilar, es lo correcto que el Estado o la autoridad pública vigile y controle cómo se da el proceso. Y el otro era la creación de un fuero para los consumidores, lo cual también, más allá de que el fuero es mucho más limitado de lo que uno lo querría, todas las asociaciones de consumidores estaban de acuerdo. Sin embargo, también lo votaron en contra, o sea que aprovechan cualquiera. Y la verdad que el tema de la ley de abastecimiento le otorga facultades en determinadas situaciones de emergencia al Estado, que no está mal que existan. ¿Vos cómo crees que lo van a implementar? Yo no creo que lo implementen. Directamente. No creo. No me parece. ¿Y por qué nunca lo implementaron? Exponerse a todo este desgaste político? Yo creo que para ellos no es un desgaste. En alguna medida ellos tratan de sostener con esto un tipo de discurso en un contexto donde se les cortó la hoja de ruta. O sea, el gobierno había virado, luego de las elecciones del 2013, a una hoja de ruta que era la hoja de ruta de la oposición conservadora. Pro mercado y quedó truncada con el fallo. Entonces hizo devaluación, retraso de salarios y jubilaciones, suba de precios, suba de tasa de interés, configuró un cuadro recesivo, acordó con Repsol, acordó con el Club de París, tenía la expectativa de que se le resolviera el holdout y que con esta recesión incipiente lograra cierta asistencia financiera que le permitiera, por un lado, frenar la recesión y llegar tranquilo a diciembre del 2015. Ese era el gobierno y en esa, bajó todas las banderas, todos los discursos y avanzó con un planteo que no tenía nada que ver con, era la política que el gobierno siempre dijo que no iba a hacer. Creo que cuando esto se trunca y por lo tanto quedan sin la posibilidad de la asistencia financiera, empiezan con cuestiones que no tienen un norte claro y que tienen más que ver con recuperar alguna iniciativa política
o en todo caso tratar de poner paño frío sobre la recesión que ellos mismos construyeron, lo cual es muy complejo y contradictorio. Digo, en ese plano está el 40% de aumento para la asignación por hijo, o en ese plano está el tema de tratar de levantar la producción automotriz, lo cual es un absurdo, porque la producción automotriz te genera demanda de divisas de manera brutal. A nosotros, desde el 2003 para acá, el sector automotriz nos salió como 46.000 millones de dólares que funcione. 46.000 millones de dólares que tengo que poner para que funcione, porque el año 2013 dejaron un rojo de 8.000 palos. ¿Se puede reconvertir la industria automotriz para que no genere para que no sea más nocivo a cambio de fuentes de trabajo? Hay que replantear el régimen automotriz. Vos estás ahí poniendo plata para armar un rojo en divisas monumental. Algún mecanismo para que vos puedas reducir el componente importado de los autos, tenés que tener. ¿Cómo podría ser un acuerdo intra-Mercosur? ¿Cuál sería una opción? Y debería ser un acuerdo en la región. Ahí, digamos, todo el tema de el estancamiento del proceso de integración en materia económica, la integración durante esta década última tuvo mucho más que ver con una integración de carácter político, pero en materia económica no se avanzó nada. No se avanzó en institucionalidad económica, no se avanzó en pensar mecanismos de complementación productiva. Ese es el camino que Argentina debería fortalecer para poder tomar estas cosas con realismo. De hecho, además, es el camino imprescindible para poder establecer acuerdos razonables con China, si no nosotros vamos a perder mal en ese marco. Te iba a preguntar sobre cómo ves la integración con China que se está dando. ¿Qué rol vamos a asumir en esta relación tan asimétrica? No, yo creo que es muy peligroso tal cual está planteado, sobre todo porque además, en este contexto además se está haciendo muy a la desesperada. En realidad, a partir del momento en que se cae la opción de volver al sistema financiero internacional, desesperadamente van a China a tratar de buscar dólares o de buscar inversiones. Y eso da como resultado, cuando uno busca desesperadamente algo con un actor de la magnitud que tiene China, aún con las mejores intenciones puede terminar entregando cualquier cosa. De hecho, objetivamente, hoy hay en construcción una base en Neuquén que todavía ni se discutió en el Parlamento, está en el Senado, todavía ni se votó, a diputados ni llegó, no se sabe qué es. La empresa china que viene es una empresa dependiente del área militar de China. Dicen para observar la Luna y el espacio, pero se hace bajo reglas chinas, ley china, relaciones laborales chinas. La verdad es todo muy raro. Corremos el riesgo de meternos en un quilombo de confrontación entre potencias, metiendo a China en un lugar donde Estados Unidos disputa, que son cosas que vos podrías hacer en función de objetivos mayores. Pero si nosotros vamos a una especialización de carácter primario con minerales y soja para que China nos coloque desarrollo tecnológico e industria, estamos repitiendo la generación del 80 con China en lugar de con Gran Bretaña. El escenario hoy, en ese sentido, viene así. Distinto sería que fuera América Latina discutiendo con China. Eso sería lo lógico. Pero eso es lo que no pasa, porque la integración económica no avanzó. Ahí el tipo que más hizo en esa dirección fue Chávez, en términos de proponer instrumentos. Ninguno de los instrumentos existe. Banco del Sur no existe, el Fondo del Sur tampoco, ni la integración energética tampoco, la integración de las petroleras, no hay nada. En ese sentido, una victoria de Marina Silva en Brasil que serían 2 pasos hacia atrás, 1 paso hacia adelante. Yo creo que toda América Latina está en una discusión, yo diría en un punto de inflexión en términos de si el cuestionamiento popular que la región hizo de diferente manera desde el 2001 en adelante a todo lo que eran los regímenes neoliberales y que le abrió la puerta a distintos tipos de experiencias populares, cada una con su matiz y demás. Lo que sí está claro es que ese proceso que tuvo como punto fundamental la capacidad de la región de expulsar el ALCA en el 2005,
no tuvo como correlato en la región, por lo menos no de manera generalizada, hay algunos avances en algunos lados, ¿no?, pero pobres, no tuvo como correlato haber abierto la puerta a un nuevo modelo de sociedad. El extractivismo se extendió en toda la región, se extendió porque Venezuela es naturalmente extractivista, así que a pesar del proceso bolivariano, el extractivismo hidrocarburífero sigue siendo... Sí, nunca pudo cambiar su matriz. Claro, y Ecuador sigue en esa línea, Brasil ha ido por ese camino, Uruguay lo mismo, cuando digo extractivismo también involucro todo lo que es soja, ¿no? En ese sentido, y esa situación de haberle dicho que no al ALCA, pero no haber podido abrirle la puerta a otro camino, le ha dado espacios de avance de diferente magnitud a los sectores más conservadores. En Uruguay hay temor con el crecimiento del Partido Blanco, que está creciendo en las encuestas, y hay dudas sobre lo que puede ser el resultado en un balotaje. En Brasil tenés la amenaza de una Marina que salió por izquierda, pero en el momento de la discusión del PT, el equipo económico, sí, pero que hoy todo lo que la rodea desde el punto de vista cultural religioso y desde el punto de vista económico, más bien pareciera una indicación de carácter conservadora. Las amenazas que hay sobre la revolución bolivariana no son menores. La situación de Correa también es una situación de cuestionamiento. El único que te diría se mantiene con... Bueno, Argentina ni que hablar, tiene un horizonte conservador consolidado, poniéndote a Macri, a Scioli y a Massa como las tres posibles triunfadores de la elección futura, con lo cual, digamos, el recambio conservador es casi inevitable. Y digamos, el único caso, bueno, Paraguay ya se sacó a Lugo, sacaron a Lugo, digo, el único caso que se mantiene es Evo, el único que aparece con mayor potencia, y que ha mostrado más voluntad de producir transformaciones. Pero yo creo que hay una pulsión en América Latina respecto a si se va a profundizar el proceso de cambio o si viene un proceso de retroceso. Porque también es cierto que los sectores conservadores se montan en un cuadro de indefiniciones y crisis que tienen los gobiernos de la región, pero también es cierto que las organizaciones populares en toda la región han crecido. Y por lo tanto, los ajustes que estos sectores promueven tienen mucha dificultad para materializarse. Yo digo, Macri, Scioli o Massa, si alguno de ellos tiene que gestionar a partir del 2015, no la van a tener sencilla. En la Argentina, el espacio de las organizaciones populares hoy tiene mucha confusión y división por el efecto que produjo el kirchnerismo sobre toda esa experiencia. Pero corrido el kirchnerismo de la gestión de gobierno... Sería como el menemismo, digamos, toda la oposición. Sí, pero esto todo, y es más grande. Es más grande. Es mucho más grande el espacio popular hoy de organizaciones populares en la Argentina frente a un eventual proceso de ajuste conducido por Stañato. Vos recién justo lo mencionabas, tanto el kirchnerismo, más allá de sus aciertos y errores, siempre puso, digamos, la discusión política en primer plano y pareciera que los tres candidatos que tienen más chances justamente están lucrando con un discurso muy lavado, muy poco ideológico. ¿Cómo ves esto? ¿Qué consecuencias ves que va a tener ahora en el corto plazo? No sé si llamarla antipolítica o poner política más light. No, yo creo que caminamos a una situación de mayor conflictividad social y disputa política en la Argentina. Porque del mismo modo que tenés la configuración de ese horizonte político electoral de cuño conservador, también objetivamente vos tenés que en los últimos 2 años tuviste 3 paros nacionales, en un contexto donde las organizaciones de trabajadores tienen niveles de fractura importantes y donde muchos de los referentes que convocan no son muy queridos por nadie. Consecuentemente, en ese marco que existe el paro nacional igual, y de hecho existió, no puede discutir magnitudes, pero tuvo efecto, tuvo impacto,
en 3 años, indica que hay una demanda social de rectificaciones, pero de rectificaciones que impliquen modificar la vida de la gente, o sea, de mejorarla. Y del otro lado aparece un horizonte conservador que casualmente no tiene respuestas para eso. Con lo cual, el escenario de la Argentina 2015-2017 es un escenario de fuerte conflictividad y de mucha disputa política. Por eso para nosotros tiene tanta importancia tratar de situar y de que emerja en el 2015 alguna fuerza política de alcance nacional que pueda pararse como perspectiva de legalidad institucional de la pelea social. De lo contrario, va a ser una situación donde la reivindicación social va a confrontar con el sistema político. Eso ya lo vivimos, fue el 2001, y luego no da como resultado recambios que puedan ser conducidos con mayor profundidad. Así que en ese sentido nosotros trabajamos para tratar de parir en el 2015 una propuesta política que por lo menos puede decir que existe una posibilidad de seguir pensando la perspectiva de cambio acá. Me parece que esa es la clave de la etapa. ¿Cómo ves, recién lo mencionabas, pero estos 3 paros generales que dio, generaron, no sé, a mí me generaba era medio raro ver a la izquierda más combativa, unida con la burocracia más recalcitrante, la burocracia sindical más recalcitrante con Barrio Nuevo, en un reclamo en parte similar y en partes muy diferentes. En realidad no está unida, en realidad en el último paro menos que menos, en el sentido de que hubo todo un proceso de movilización previo y de paro previo de todos los sectores más combativos, tanto de la CTA que conduce Michel y más de todos los sectores de la izquierda más clasista, que movilizaron el día anterior y empezaron el paro el día anterior. Y que no participaron de la CGT ni del balance posterior ni nada. Ahora, a mí me parece que lo que hay que hacer una diferencia, digamos, entre el valor que tiene la legalidad para la gente, en el sentido de que hoy parar no es una boludez, el tipo que para pone en riesgo su laburo, si está en negro ni te cuento, y si no está en negro está en blanco y el sindicato no avaló el paro, también. O sea, te descuentan el día, te rajan, no es una tontera. Y por lo tanto digo, si no hay un marco de legalidad no hay paro. Por eso la pelea en general siempre es hasta el momento en donde determinado tipo de burócratas que efectivamente no tienen una voluntad general de avanzar en esa dirección, terminan asumiendo una parte de la cuestión. Pero si vos te fijás, los 3 paros tuvieron procesos previos bastante largos. El primer paro, que es el paro de noviembre del 2012, si no me equivoco, el 20 de noviembre, bueno, el primer paro del 2012 es el resultado de todo el proceso de movilización y de cuestionamiento que se inició a finales del año anterior con la discusión de la ley antiterrorista, que inició convocado de la CTA y que se fue extendiendo en todo el país, y después a partir de junio recién, Moyano empezó a barajar la posibilidad de expresar esto. Pero digo, no hay experiencia histórica en la Argentina de paros nacionales sin un alto nivel de legalidad. Siempre, incluso hasta en el Cordobazo, el papel del ESMATA, a pesar de que era digamos, un sindicato que no tenía el grado que tenía un dirigente, además que no era parte del combativismo y demás, sino era más bien parte de la burocracia. Además, siempre tuvo lugar, o sea, también eran parte de eso. Parece que tiene que ver con la legalidad necesaria para que los trabajadores paren. Y esa legalidad se va construyendo, lleva tiempo. Si tuvieras organizaciones de trabajadores más populares, más importantes, seguramente el tema sería de otro modo. Pero a mí me parece que por las características que tiene el mundo laboral hoy, si no hay mucho malestar, es muy difícil que pare la gente. Una cosa que los dirigentes digan paramos, otra cosa es que la gente pare. Cuando la gente para. Y de hecho, la otra vez no hubo colectivo, ahora hubo colectivo, pero colectivos ya vacíos.
Esto para el caso de la región metropolitana, porque en el interior no necesitan ni los colectivos para parar. No se usa el colectivo como mecanismo de... Entonces, no, la verdad que no. Yo creo que el indicador de que haya... Porque aparte, además, si vos mirás el kirchnerismo, en los 8 años anteriores no tuvo ningún paro. No hubo ningún paro nacional. Que aparezca el paro nacional acá tiene que ver con que aparecen condiciones para que puedan convocarse. Y las condiciones tienen que ver con que se estancó el proceso de crecimiento, se estancó la generación de empleo, el deterioro de los ingresos por inflación existe, en un cuadro que si bien se recompuso respecto a lo peor de la crisis, sigue siendo un cuadro social que está atado con alambres. Porque si vos tenés 17 millones de laburantes con un ingreso promedio de 4.200 pesos, con un 50% de ellos por debajo de esa cifra, donde 6 de cada 10 trabajadores ganan menos de 6.000 pesos. 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 6.000 pesos y 6 de cada 10 menos de 5.000. Donde vos tenés 30% de la población en situación de pobreza, tenés una canasta familiar en la región metropolitana que no baja de las 11 lucas, y 7 de cada 10 hogares que no llegan a juntar esa cifra, en la Argentina esta situación se complica. Y se complica más en el último año, donde tenés 480.000 puestos de trabajo menos, de los cuales 400.000 se destruyeron en este primer semestre de 2014, se duplicaron las suspensiones. Tenés paritarias que cerraron en torno al 30, donde la inflación está en torno al 40, los jubilados ya no compensan ni siquiera la evolución inflacionaria, que era lo que la ley de movilidad más o menos les permitía. Tenían un haber jubilatorio de mierda, pero por lo menos la inflación la cubrían. Ahora tienen un haber jubilatorio de mierda que además se deprecia. Entonces el cuadro social se empieza a complicar. Eso es lo que explica los 3 paros. Porque no habría ningún dirigente sindical que no lo convocara. O sea, al principio de la charla lo mencionaste, pero ¿qué características tuvo el proceso de industrialización durante estos 10 años? ¿Y qué diferencias tiene con, no sé, cómo vos lo verías como el tipo ideal o el que vos implementarías? Recién me hablabas de que hasta 2007 fue solamente recuperar la capacidad instalada. Sí, en realidad cuando uno mira un poco los números, el porcentaje que la industria tiene respecto al PBI no ha cambiado, incluso es un poco menor que el que tenía a finales de los 90. O sea que en este sentido, si uno lo mide en términos de composición del producto, lo que se puede decir es que no se desindustrializó más. O sea, no es que se profundizó la desindustrialización que venía de la etapa anterior, pero no se logró, revertir el proceso y que la industria se transforme en motor del ordenamiento económico de la Argentina. Por otra parte, además de que no se mejoró la participación en el producto, tampoco se mejoró la insuficiencia estructural de dólares del sector industrial. Al revés, se agravó. O sea que en realidad no hubo sustitución de importaciones, sino que hubo desustitución. Puesto a pleno el aparato industrial de la Argentina, las principales 6 sectores te consumen entre 30 y 35 mil millones de dólares de importaciones. Tiene que ver con lo que te decía antes respecto al tema. ¿Y el agro cuánto genera? Para compensar, de esos 35, ¿con el agro cuánto puede llegar a cubrir? Hoy el agro te está cubriendo prácticamente todo, el agro y la minería. Por eso, e incluso en determinado momento los hidrocarburos, ahora no. Ahora agravaron el cuadro y de hecho por eso estás teniendo una reducción importante del saldo comercial. De los 10.000 millones promedio que venías teniendo, este año vas a estar en el orden de los 6.000, 7.000. Pero lo que está claro es que vos sostenés con la soja y la minería el déficit de las principales
de los principales sectores industriales. Por lo tanto, digo, ni se modificó la participación en el producto, no se logró avanzar en ningún proceso de sustitución, al revés, se agravó la necesidad de divisas por parte del sector, y por lo tanto, bueno, ahí hay varias cosas que no se hicieron. Yo te diría que una fundamental es el tema del compre nacional, que el compre nacional, para que funcione, tiene que estar atado fundamentalmente a la demanda de las empresas públicas. Ahí hubo varios problemas. El primer problema es que no se hizo un proceso de revisión de las privatizaciones para avanzar en el control sobre las áreas fundamentales y a partir de allí poner la demanda de esos sectores que tienen que ver con transporte, con telefonía, con energía y demás, en favor de la construcción de una industria local. En realidad lo que terminó pasando es que el gobierno se fue haciendo cargo de las empresas que le tiraban por la cabeza. Entonces, cuando el capital privado le tiró por la cabeza a la aerolínea quebrada, se hizo cargo de aerolíneas. No es que fue a hacerse cargo de aerolíneas. Lo mismo pasó con AISA. Cuando el capital privado se sacó de encima eso, ahí apareció. Y lo mismo pasó con YPF, en realidad, que sería un motor central. Si vos te fijas hoy, el único momento donde se reduce la extranjerización de la economía argentina en este periodo es cuando se estatiza YPF. En realidad, hasta YPF, la extranjerización se había agravado. Era mayor el peso del capital extranjero que lo que era antes. Solo al estatizar YPF y quedar bajo control estatal nacional, ahí vos tenés una pérdida de participación del capital extranjero en el total de la economía. Pero digo, eso fue reciente. Pero digo, tanto YPF como aerolíneas, como las telefónicas, son claves para la construcción de una demanda derivada que te permita proveedores que incorporen progreso técnico y demás. Y nada de esto se trabajó. Y que te diría que esa sería una de las líneas fundamentales. Y aparte tener políticas por sector, ¿no? Digo, porque no es lo mismo lo que tenés que hacer en la cadena textil que lo que tenés que hacer con el sector automotriz. En la cadena textil vos está claro que no podés competir con China, por lo tanto tenés que discutir diseño, ¿no? Y por lo tanto el tema de cómo trabajás para mejorar, digamos, el tema del diseño, lo cual implicaría todo un debate de la fuerza laboral, el debate de la clandestinidad de los talleres, toda una serie de cosas. Distinto al tema de automotriz, donde vos tenés que trabajar el tema de reducir el componente importado. Cada caso, tener política industrial implica tener política específica para los distintos sectores. ¿Hay esperanza que en el corto plazo la economía argentina se pueda hacer cargo de esa demanda estatal, suponiendo que se logre? Yo creo que hay una estrategia general que comparte tanto el gobierno que se va como el recambio conservador, que es agregar a la matriz sojera a los hidrocarburos no convencionales y seguir sosteniendo con esas divisas la estructura industrial desequilibrada que tenés. Yo creo que ese es el problema estructural más grave de la perspectiva futura de la Argentina, porque la matriz sojera y de hidrocarburos no convencionales tiene un impacto de deterioro ambiental brutal sobre la tierra en un caso y en general para el tema del fracking por el otro lado, porque sería hidrocarburos, minería a cielo abierto y soja como las claves para sostener una estructura que siga demandando divisas. Ese me parece el proyecto Scioli, Massa, Macri, es ese. La idea de una nueva generación del 80, una nueva república oligárquica, tiene a la soja, a los no convencionales y a la minería a cielo abierto como las claves del futuro de la Argentina. Sí, no tiene el futuro de la industrialización. En el discurso público muchas veces se ve que pareciera que vaca muerta es el remedio a todos los males. Es la meca de todos.
Eso ya lo vive el gobierno actual porque lo tiene como el lugar para tratar de conseguir a como dé lugar algún dólar de inversión, pero está en la cabeza, está en la perspectiva de todos, y está en la perspectiva de las principales potencias del mundo. Entonces, yo creo que el proceso que viene va a ser un proceso de mucha complejidad en ese sentido, porque el horizonte es ese, la perspectiva a la que van es esa, con todos los impactos que produce en términos de desplazamientos poblacionales, quilombos ambientales y deterioro social general, ¿no? Las últimas dos, y no te robo más tiempo, yo estuve leyendo ya un poco del análisis que hacías del presupuesto 2015, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Vi que figura como un estancamiento, un recorte de los subsidios que parece poco real. Mirá, la verdad que no es un presupuesto en donde uno tenga muchas ganas de analizarlo, porque no te da ningún elemento serio de discusión. Repite la característica que ha tenido la presentación de ellos, en el sentido de que te presentan algo que no es. En ese sentido es un problema. Pero sobre todo porque, por ejemplo, en realidad más bien lo que uno ve ahí es un presupuesto que va a terminar siendo muy parecido al de este año, pero peor. ¿En qué sentido? Este año vos vas a terminar con un déficit de aproximadamente 160.000 millones de pesos, tomando como ingresos no menos de 150.000 millones que te puso el ANSES y el Banco Central. Si no te hubieran puesto esa plata el ANSES y el Banco Central, tu déficit hubiera sido de casi 300.000 millones. Y en realidad eso es así, a pesar de que cuando nos presentaron el presupuesto de 2014 dijeron que iba a haber un superávit de 830 millones de pesos. Ese superávit se transformó en este déficit, porque hubo 200.000 millones de pesos de gasto adicional que no estuvo dentro del presupuesto. El presupuesto que vos te presentaron hoy no tiene ni pauta de aumento salarial, ni pauta de aumento de jubilaciones, ni pauta de actualización de los subsidios, ni o sea, no tiene nada. O sea, le falta elementos centrales. Vos sabés que después van a aumentar los salarios, porque no pueden no hacerlo. Van a aumentar las jubilaciones, porque tienen una ley que los obliga a hacerlo. Y van a actualizar los subsidios. El grueso de los 200.000 millones nuevos de gasto que hicieron en el 2014, casi 80.000 son subsidios. Entonces, lo que uno puede observar es que en realidad vas a tener un 2015 en donde lo que se va a repetir es un presupuesto muy desequilibrado, que va a tener un déficit no de 160.000, probablemente de más de 200.000, y que va a demandar prácticamente otros 200.000 millones del Banco Central y del ANSES. En alguna medida te diría que para el gobierno cumplió todos los pasos del ajuste ortodoxo. El único paso que no cumplió fue el ajuste fiscal. En alguna medida el gobierno maneja el tema de la política fiscal como una suerte de mecanismo compensatorio para ponerle piso al proceso recesivo. Y eso es lo que de alguna manera es este presupuesto también. No tiene ningún otro anhelo, ningún otro objetivo, ninguna otra meta. Si el ajuste fuera mayor, mejor dicho, si ajustaran las cuentas públicas, la recesión sería peor. Y lo que está claro en este presupuesto es que no hay ninguna voluntad de cambiar nada. O sea, mantienen la misma lógica con la que venían. Lo que hay que ver es si la coyuntura, que se está complicando, permite
permite mantener niveles de desequilibrio de ¿Crees esta que van a magnitud. mantener esta devaluación? ¿Crees que van a llegar a mantener esta devaluación así administrada a cuentagotas o va a haber una devaluación fuerte como la de enero? Otra devaluación. Hoy se están construyendo de vuelta las mismas condiciones, ¿no?, que existieron cuando fue la devaluación de enero. O sea, sobre la situación de escasez de divisas se montan las maniobras especulativas de aquellos actores que tienen capacidad para hacerlo, y además el gobierno sostiene una política que en alguna medida promueve la dolarización. Porque si vos tenés una devaluación oficial en cuentagotas y una tasa de interés que está por debajo de la inflación para el ahorrista local, estás invitando a que todos crean que el dólar va a subir y consecuentemente que busquen dólares. En realidad, en un contexto como este, vos lo que tenés que hacer es obligar a que los exportadores escupan los dólares lo antes posible, con lo cual deberían ser muy firmes con la liquidación de divisas, obligándolos a liquidarlas, y deberían achicarle las ganancias al sistema financiero, haciendo que suban la tasa de los ahorristas y que no toquen la tasa de los créditos. O sea, achicándoles la renta financiera. Ahora, si vos tenés tasas de interés por debajo de la inflación, un dólar que se va devaluando, una brecha del 70%, y todo el mundo sabe que no tenés un dólar partido al cobre, partido al medio, digo, todo el mundo va al dólar. Todos los que tienen excedentes van al dólar. Así que en realidad la conjunción escasez de divisas, maniobras especulativas y política oficial tiende a generar la misma situación de enero, que es una situación compleja, porque la devaluación de enero no resolvió nada. Lo único que hizo fue producir un saqueo adicional sobre el bolsillo de la gente. Y si vos caes en una devaluación igual, va a ser lo mismo en un contexto mucho más complicado, porque ya tenés un escenario de recesión profundo que va a ser más complicado de manejar. Porque aparte, digo, no vas a resolver nada tampoco. O sea, ninguna devaluación per se resuelve nada. O sea, digo, acá se necesita una estrategia económica general para entrarle a esta historia. Así que ojalá que hagan algo para evitarla, porque este famoso tema de los estallidos y demás, una nueva devaluación es poner una bomba en el cuadro social existente. Si hay algún aporte al estallido por parte de la política gubernamental, es que terminen devaluando. Ahora sí, la última. Y esto además no tiene nada que ver con el tema del nivel que tiene que tener el dólar, porque en el fondo la situación de escasez de divisas y las maniobras especulativas van colocando un dólar que tiene más que ver con la discusión financiera que con la estructura de costo real. Digo, hoy no es cierto que vos tengas que tener un dólar de 15 para la economía y la producción argentina, no es cierto. Es más, con un dólar como el actual, hay muchas actividades que pueden funcionar no más bien. Es cierto que la soja no puede andar con este dólar. Es cierto que hay otras actividades de carácter industrial, de mayor valor agregado, o de algunas producciones regionales que necesitan otro dólar. Pero no es cierto que los exportadores más importantes no necesitan mucho más que el dólar que tienen. Es falso eso. Por lo tanto, se genera una discusión muy complicada donde se mezcla todo. No estás discutiendo bien cuál es el nivel de tipo de cambio que necesitas, y al mismo tiempo estás generando una situación que te lleva casi atado a una devaluación. Yo no veo que si siguen así puedan evitarla. Para evitarla tienen que hacer lo que te digo, hacerle cumplir dólares a los exportadores y ir achicando la ganancia financiera. Si no hacen eso, hay devaluación segura.
¿Hasta qué punto crees vos, o especulás, que las políticas económicas que implementa el ministro Kicillof son, digamos, no sé cómo ponerlo, son parte de su convicción ideológica, y hasta qué punto está envuelto en una dinámica que ya no puede cambiar, una dinámica económica y política que ya no puede... No, yo creo que no son parte de su convicción ideológica, creo que él se siente mucho más cómodo cuando viene a plantear la estatización de Repsol y hace todo un discurso confrontando con el comportamiento del capital concentrado y demás, que cuando pone en marcha la devaluación y un ajuste de la naturaleza que hizo. En alguna medida lo que hace él es hacer gala de un lamentable pragmatismo y por mantener su continuidad en la gestión termina bancando lo que era la hoja de ruta que armaron Boudou y Lorenzino, Lorenzino y Massa en su momento, en el segundo mandato de Cristina. Ellos desde el 2007 en adelante empiezan a plantear la necesidad del retorno al sistema financiero internacional, están en los primeros discursos de Cristina. De hecho hay un decreto, el decreto para el acuerdo con el Club de París es del año 2008, obviamente después se paró, pero digo, la hoja de ruta, esa es la hoja de ruta de Boudou y de Lorenzino, esa es la que se puso en marcha y no se ha terminado de consolidar por el castañazo que encontraron a partir de la aparición del juez Griesa. En realidad, si no, seguirían en ese norte y no sé si no van a continuarlo a partir de enero. Mi impresión es que ellos están tratando de hacer tiempo para, llegando enero, ver si tienen la posibilidad de abrir un espacio de conversación en el marco del juicio, sin que les altere el conjunto de la reestructuración de la deuda. Pero, de hecho, la ley de pago soberano, que nosotros discutimos desde la idea del pago soberano, que el pago soberano es recuperar que los bonos de deuda argentinos tengan ley argentina, y nosotros planteamos, aprovechemos que no pueden cobrar bajo ley extranjera para decirles que pasen a ley local. Y en realidad, en el fondo, el proyecto de ellos nada de eso incorpora. El único tema de ellos era que se autorizara por vía parlamentaria a depositar en una nueva institución, que no era el Banco de Nueva York, sino la Nación Fideicomiso, que por otra parte además es una institución que violenta todo el contrato, para tener algún lugar de decir, bueno, nosotros pagamos. El mismo que pusieron al Banco de Nueva York la vez pasada, ahora... O sea, pero no hay un intento de recuperar un manejo soberano de la deuda pública. Así que no, yo creo que no tiene nada que ver con sus convicciones ideológicas. Creo que tanto él como quienes con él participan han comprado el discurso del pragmatismo total y están practicando una hoja de ruta que no es la de ellos.